En nuestro banquete de bodas, la hermana menor del camarada de Orión montó en cólera, llorando y amenazando con suicidarse si se casaba conmigo. Inmediatamente lo detuvo todo y dio una orden solemne: Evelyn, Evelyn. Mandy no puede salir lastimada. Vamos a posponer la boda. Prometo que en cuanto la tranquilice haremos otra ceremonia. Eres parte de una familia militar. Lo entenderás. Su hermano murió salvándome, no puedo ignorarla. Lo vi consolar con ternura a Mandy mientras yo cancelaba nuestra boda sin hacer ruido. Ese mismo día, llamé al hombre que dejé en el altar hace 3 años. ¿Te casarías conmigo ahora? Si te casas con Evelyn. Orión. Moriré aquí mismo. La voz estridente de Mandy atravesó la atmósfera alegre como una daga. Estaba en el escenario ceremonial. Sostenía un ramo de flores de plástico. Hace apenas unos momentos. Orión me había entregado el ramo él mismo. Con los ojos brillantes de alegría. Evelyn. Te ves hermosa hoy. Ahora. Se sentía como si pesara 1000 libras. La multitud se quedó boquiabierta. Levanté la vista. Mandy estaba en la entrada del restaurante estatal. Con aspecto lastimero y bañado en lágrimas, al ver que Orión no reaccionaba, sacó un cuchillo y se lo presionó en la garganta. La hoja rozó su piel pálida. Una fina línea roja apareció al instante. La sangre brotó y se extendió por el cuello de su camisa blanca. Florecía como una flor escarlata. Su expresión era resuelta. Sus sollozos desgarradores. Orión. Te veré en la otra vida. Hannah consumió a Orión. La máscara de calma de su rostro se desmoronó. Se arrancó la flor roja de la boda del pecho, retorciéndola inconscientemente entre sus dedos blancos. Mandy. Gritó. Con la voz temblorosa. Por favor. Baja el cuchillo. Dio un paso adelante. Entonces me quedé paralizado, temeroso de provocarla. Conocía ese patrón demasiado bien. Cada vez que Mandy hacía un berrinche, Orión la regañaba con palabras vacías. Pero sus ojos siempre revelaban una indulgencia impotente. Ahora, en lugar de reprenderla por ser irrazonable, intentó calmarla. No importa qué. Hablemos de esto. Sea lo que sea. Lo haré. No lo haré. Mandy lloró. Sus lágrimas eran como perlas rotas. Pero su voz sonaba clara. Orión. Le prometiste a mi hermano que me cuidarías toda la vida. ¿Cómo pudiste casarte con otra? El alma de mi hermano no descansará en paz si lo haces. El dolor nubló el rostro de Orión. Claramente el panorama de la cabaña era una pérdida. La mención del hermano de Mandy, quien murió salvándolo, tocó una fibra sensible. Me miró con la misma súplica. Una mirada de impotencia con la que me había familiarizado tanto. Evelyn, Evelyn. Su voz era seca y áspera. Mandy está inestable ahora mismo. Tendremos que pausar la boda. El ramo se me resbaló de las manos y cayó al suelo con un fou. Me siento agitado por dentro. Sé que esto te molestará. Orión dijo rápidamente. El sudor le corría por la frente. Pero como esposa de un soldado, espero que entiendas la situación. Su hermano dio la vida por mí. No puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que se haga daño. Hizo una pausa. Luego añadió con insistencia, después de todo, solo te estás perdiendo una ceremonia. Podría perder la vida. Eres mi esposa. Suavizó el tono. Me estás persuadiendo. Eres lo que más me importa. Lo juro. Observé la insignia de su uniforme militar, la misma marca roja que me llamó la atención hace 3 años. Extendió la mano como si quisiera tocarme la cara, pero se detuvo en el aire. Los sollozos de Mandy se hicieron más fuertes. Más desesperados. Cuando me quedé callado, Orión forzó una sonrisa amarga. Sus ojos estaban llenos de conflicto. Evelyn. Su vida está en tus manos. Pero decidas lo que decidas, no te culparé. Mi amor por ti nunca cambiará.
mirándolo tenso. Expresión torturada. Me di cuenta de algo terriblemente claro. Me estaba dejando decidir. Pero con tantas miradas mirándome, no había ninguna opción real. Miré el ramo caído. Varios de sus pétalos de plástico estaban aplastados, igual que nuestro amor. Mandy los pisoteó repetidamente. Desde que murió el hermano de Mandy y ella se mudó a la unidad de Orión, él la había preferido a ella una y otra vez. Yo solía protestar. Peleando. Poniéndome celosa. Intentando razonar con él. Pero cada vez, después de convencerme con delicadeza, seguía dándose la vuelta y atendía a Mandy. Finalmente me quedé quieto y dije, me quedé paralizado. Llevábamos 3 años juntos. Pensé que la boda sería nuestro final feliz. Pero después del caos de hoy, por fin entendí este amor. Contaminado desde el principio. Ya no tenía solución. Bien, me voy a cumplir con la sesión de Ryan. Me oí decir. Tranquilo, como si no fuera mi vida la que se estaba descarrilando. Cancelen la boda. Los ojos de Orión se iluminaron. Y dejó escapar un suspiro de alivio. Esa mirada de alivio me apuñaló el pecho. Ignoré la gratitud y la ternura en su mirada y bajé la vista para recomponerme. Entonces dejó escapar un suspiro de tristeza. Se acercó. Su aliento cálido en mi mejilla. ¿Y qué hacemos ahora? No terminó. Pero lo entendí. Me empujaba hacia adelante. Necesitaba que le diera una razón al público. De esa manera, podía distanciar a Mandy del escándalo y preservar su brillante imagen de oficial modelo. Lo conocía demasiado bien. Así que no discutí. Le di exactamente lo que quería. Respiré hondo y di un paso adelante. Toda la sala quedó en silencio. Todas las miradas estaban puestas en mí. Damas y caballeros. Mi voz resonó por todo el restaurante. La boda se canceló. Siento que el viaje fuera en vano. Sus regalos serán devueltos íntegramente. Por favor, vuelvan a casa. Pronuncié las palabras con una expresión vacía. Por fin, Mandy bajó el cuchillo. Su ánimo se fue estabilizando poco a poco. La sala estalló en un alboroto silencioso. Las demás esposas de militares se apiñaron. Chismeando con juicio. Sus miradas me cortaron como cuchillas frías. Cobarde. Lo entregaste así como así. Si fuera yo, lo destrozaría. No discutí, no tenía sentido. Pero Orión no lo soportó. De repente se abalanzó sobre mí, arrastrándome tras él. Su pecho subía y bajaba de furia. Ustedes, las mujeres, no saben nada. Gritó. Las venas se le hinchaban en la sien. Su voz era tan fuerte que hacía temblar las ventanas. Evelyn es la esposa militar modelo. Haga lo que haga, la apoyaré. Se giró hacia la multitud. Su voz es tan aguda como un látigo. Mientras yo esté aquí, nadie la toca. Fuera ya. Las esposas. Aturdidas en silencio. Finalmente se fue con gruñidos apagados y rostros contraídos. Orión se giró para consolarme, extendiendo la mano para abrazarme. Instintivamente. Retrocedí. Se quedó paralizado. Con los brazos aún abiertos. Mandy, de alguna manera, había guardado el cuchillo y ahora se secaba delicadamente los ojos con un pañuelo. Sus labios se curvaron en una sonrisa victoriosa. Evelyn, con la cabeza iluminada por la satisfacción. ¿Qué pasa? La voz de Orión tembló. La confusión y el dolor nublaron sus ojos. Miré su uniforme impecablemente planchado y sentí un agotamiento repentino y abrumador. Lo usé durante 3 años. Cada vez que regresaba de una misión, yo le alisaba con cuidado cada arruga. Pero ahora... Incluso su corazón estaba arrugado sin remedio. Orión. Susurré. Tan suavemente que era casi inaudible. Dijiste que nadie podría hacerme daño. Sonreí levemente. Pero quien me lastimó fuiste tú. Su expresión se congeló al instante. Mandy estaba en la puerta.
Orión soltó una tos suave y deliberada. Se giró para mirarla. Luego me miró a mí. Sus labios se movieron levemente. Como si quisiera hablar, y si quisiera hablar. Pero al final. No dijo nada. Detrás de nosotros se oyó la voz melosa de Mandy. Orión. Me duele mucho el cuello. No miré atrás. El ramo de plástico yacía aplastado en el suelo. Quedó destrozado, igual que las expectativas que había albergado durante los últimos 3 años. Tras la dispersión de los comensales, el restaurante estatal quedó sumido en el caos. Las decoraciones de papel rojo habían sido arrancadas. Los dulces de boda estaban esparcidos por el suelo, restos de una celebración absurda y ridícula. La voz de Orión era baja. Evelyn, no. No escuches a esas chismosas. Extendió la mano para tocarme el hombro, pero dudó y se apartó. Te prometo que te lo compensaré con una mejor ceremonia. No dije nada. Bajé la cabeza para mirarme las puntas de los zapatos. Mandy se acercó. Sus ojos aún estaban rojos. Su voz estaba cargada de culpa. Hermana. Lo siento. De verdad que no pude controlar mis emociones. Se mordió el labio. Como si buscara coraje. ¿Qué tal si voy a buscar a todos? Podemos continuar con el banquete de bodas. Prometo que no volveré a hacer un berrinche. Créeme, por favor. Parecía disculparse sinceramente. Sus ojos estaban llenos de remordimiento, como si no hubiera roto su propia vida momentos antes. Orión frunció el ceño. Su tono era severo. Mandy, de verdad que necesitas controlar tu temperamento. Si no hubiera sido por tu cuñada hoy, cualquier otra persona se habría marchado. Esta vez te has pasado de la raya. ¿Te das cuenta de los problemas que nos has causado a mí y a tu cuñada? Se giró hacia mí. Su mirada se suavizó. Ya la habían humillado bastante. ¿No vas a disculparte? Mandy bajó la cabeza lastimosamente, susurrando como un mosquito. Lo siento. Hermana, pero la disculpa fue hueca. Rápidamente volvió a mirar a Orión. Su voz era vacilante. Orión. Prometiste llevarme a esa obra. Por fin conseguí las entradas. ¿Aún puedes llevarme esta noche? Hizo una pausa. Me mira tímidamente. Pero si mi hermana no está de acuerdo, mejor olvídalo. Al verla tan mansa y frágil, la mirada de Orión se tornó tierna y compasiva. Dudó. Entonces pregunté con cautela. Jadin cumplió mi consejo. Evelyn, Jadin cumplió el mío. ¿Qué tal? ¿Vamos todos juntos? Mandy parecía querer decir algo, pero se contuvo. Orión. Solo tengo 2 entradas. Quizás tú y tu hermana deberían ir. Yo no iré. Bajó la cabeza. Se me quebró la voz. Tómalo como una forma de compensar lo que pasó hoy. Es todo culpa mía. Sus palabras dejaron a Orión visiblemente desgarrado. Frunció aún más el ceño. Sus ojos reflejaban lucha. Lo miré y de repente la situación me pareció risible. Antes, le había rogado que viera una obra conmigo. Pero siempre me ignoraba, diciendo que no le interesaba. ¿Y ahora dudaba por Mandy? Vayan ustedes 2. Dije con calma. No estoy cansado. Me voy a casa a descansar. Me di la vuelta y me alejé. Orión corrió tras mí. Su voz era tensa. Evelyn. Me detuve, pero no miré atrás. Él estaba detrás de mí, respirando con dificultad. Te llevaré a casa primero. No hace falta. Seguí caminando. El invierno del norte había empezado a nevar. Me caían copos en la cara. Fría y penetrante. Detrás de mí, la voz de Mandy volvió a resonar. Orión. El teatro está muy lejos. Vamos en bici. Me giré para mirar atrás. La bicicleta de Orión estaba aparcada justo afuera del restaurante. Fue el regalo que le di en su cumpleaños durante nuestro primer año de noviazgo.
Un listón rojo brillante aún adornaba el manillar. Ese toque de rojo me dejó atónita. Mandy estaba a su lado. Sus ojos llenos de esperanza y anticipación. Orión me miró. Luego a ella. Finalmente su destino se cumplió. Habló en voz baja. Evelyn. Los aposentos familiares están más cerca de aquí. Quizás debería. Tú toma la bici. Le corté el paso. Mi voz, inquietantemente tranquila. Caminaré. No está lejos de todos modos. Sin esperar respuesta, me adentré en la nieve que caía. Detrás de mí se oyó el crujido de la cadena de la bicicleta y la voz risueña de Mandy. No miré atrás. Pero unos pasos después, Orión corrió de repente y me agarró la mano. Evelyn. Tienes las manos heladas. Dijo. Frunciendo el ceño. Rápidamente se quitó los guantes y, sin preguntar, me las puso en las manos. Luego se acercó y me susurró al oído, vete a casa por ahora. No le des demasiadas vueltas. Pronto me reconciliaré con la boda. Su aliento era cálido y familiar en mi oído. No dije nada. Solo asentí. Solo entonces me soltó y regresó a la bicicleta. Me quedé allí. Observé cómo se quitaba el abrigo militar y se lo ponía con cuidado a Mandy sobre los hombros. Le ajustaba el cuello con cuidado. Desde el asiento trasero, Mandy me dedicó una sonrisa fría, petulante y provocadora. Me di la vuelta y caminé hacia la cabina telefónica cerca de la oficina de la costa. Con dedos temblorosos, marqué ese número sin dudarlo. El teléfono sonó varias veces. Y antes de que el otro extremo pudiera hablar, pregunté sin rodeos, ¿aún te casarás conmigo? Era la única hija de la prestigiosa familia Evelyn en cuya ciudad. Con 7 primos y hermanos por encima de mí, cada uno más brillante que el anterior. Nuestra familia era una de las más poderosas y consolidadas de la ciudad. Hace 3 años. Para escapar de un matrimonio arreglado, me escapé a Fancheng y me convertí en un simple dependiente en la cooperativa local de suministros y comercialización. Más tarde, mi familia me localizó. Cuando vieron que salía con Orión, me hicieron un trato. Si no podía lograr que funcionara con Orión, tendría que regresar y aceptar el matrimonio arreglado. En ese momento, acepté sin dudarlo. Incluso me burlé de la condición. Después de todo, el amor de Orión por mí era evidente para todos. O eso creía yo. Creía que nuestro amor era inquebrantable. Pero la llegada de Mandy rompió esa ilusión. En el momento en que recibí la llamada, tomé una decisión. Después de colgar, volví a la vivienda familiar. Cuando abrí la puerta, un apartamento nuevo aún estaba adornado con brillantes decoraciones rojas. Había vino sin terminar en la mesa. Miré a mi alrededor. Desde adornos hasta muebles. Todo había sido cuidadosamente elegido para nuestra boda. El día que terminamos de decorar, Orión me había hecho girar en sus brazos, irradiando de alegría. Evelyn. Eres un regalo del cielo. Te seré fiel para siempre, lo prometo. Las palabras aún resonaban en mis oídos. Pero todo lo demás había cambiado. Mirando hacia atrás ahora, era ridículo. Empecé a empacar. Aparte de las cosas que no podía cargar, solo había algo de ropa y documentos que valía la pena llevar. Habíamos planeado obtener la licencia de matrimonio después del banquete de bodas. Ahora al menos no había necesidad de divorciarse. Justo cuando metía la última prenda en la maleta, sonó el teléfono. Era Evelyn. ¿Estás en casa? La voz de Orión llegó por el auricular. Cargada de urgencia. Sí. ¿Qué pasa?, respondí con indiferencia. Pareció aliviado. Esta noche nieva mucho. La ciudad está a más de 40 kilómetros del complejo de viviendas. Es demasiado peligroso volver en bici. Probablemente no llegue a casa. Busqué a tientas el teléfono sin contestar. Antes me habría puesto celoso. Sospechoso. Pero ahora, no valía la pena. Percibiendo mi silencio,
Orión se apresuró a explicar. Mandy y yo nos quedamos en habitaciones separadas en la casa de huéspedes. Lo juro. Por favor, no me malinterpretes. Si estás enojado, regáñame cuando regrese. Sé que me equivoqué. De fondo oí la voz deliberadamente tímida de Mandy. Orión. El agua caliente está lista. Orión bajó la voz inmediatamente. Lo siento. Por favor, no te guardes esto. Está bien. Está bien. Lo interrumpí. Hizo una pausa. Su tono se tensó. ¿Tú? ¿Has estado llorando? No. No, mi voz sonaba tranquila. Hubo unos segundos de silencio. Luego dejé escapar un suspiro. Dijo, volveré a primera hora de la mañana. Espérame. Colgué. Un vacío indescriptible me llenó el pecho. A la mañana siguiente la nieve había parado. Tomé mi maleta y eché un último vistazo a la casa. Alguna vez estuvo llena de esperanza y ahora estaba destrozada sin remedio. Cerré la puerta y me marché. Orión. ¿Quién dijo que regresaría temprano? Nunca apareció. Ni siquiera al salir. Me registré en la casa de huéspedes más cercana a la cooperativa de suministro y comercialización. El recepcionista me miró. Preocupado. Camarada. ¿No te ves bien? ¿Debería llamar a un médico? Negué con la cabeza. Tomé la llave y subí. Apenas desempaqué, llamaron a la puerta. Era Evelyn. Afuera estaba Orión con el pelo despeinado. Ojos inyectados en sangre. Y un uniforme arrugado que parecía no haber sido cambiado ni planchado en toda la noche. Me abrazó con fuerza. Brazos tan apretados que duelen. ¿Por qué te mudaste? ¿Intentas matarme del susto? Su voz temblaba. Cargada de agravio. Ven a casa conmigo. Por favor. Antes de que pudiera responder, Mandy apareció en lo alto de las escaleras. Su tono era herido y acusador. Cuñada. Acabamos de ir a ver una obra. ¿De verdad valió la pena que salieras hecha una furia y huyeras? Se acercó corriendo. Tenía los ojos hinchados como si hubiera llorado toda la noche. ¿Odias verme feliz? ¿Me estás molestando a propósito? Se le quebró la voz al atragantarse con las palabras. Entonces de repente agarró la manga de Orión. Si no puede aceptarme, tal vez debería morir. En ese momento Orión me soltó al instante y corrió hacia ella. Mandy. No hables así, suplicó bajando la voz para calmarla. Solo después de que ella dejó de llorar, me jaló hacia la habitación. Una vez cerrada la puerta, su rostro se volvió frío. Su tono era cansado. Incluso decepcionado. Como si apenas pudiera contener la frustración. Evelyn. Suspiró. Se frotó la frente. Sé que no te gusta Mandy. ¿Pero podrías dejar de provocarla? Lo miré. Y en ese momento se sintió como un extraño. Solo te he sido leal a ti. Dijo. Su voz baja y persuasiva. Como si estuviera calmando a un niño gruñón. Deja de ponerme a prueba sin motivo. Un escalofrío me recorrió el corazón. Forcé una pequeña sonrisa y respondí secamente. Bien. Entendido. Al verme obedecer, su expresión se suavizó. Extendió la mano para tocarme la cara. Entonces ven a casa. ¿De acuerdo? Volteé la cara. No cenemos esta noche, necesito hablar contigo. Su expresión se congeló. Un destello de rodillas brilló en sus ojos. Justo cuando estaba a punto de preguntar, llamaron suavemente a la puerta. Se oyó la voz llorosa de Mandy. ¡Ay, Ryan! Me torcí el tobillo. Me duele. ¿Puedes llevarme al hospital? La mano de Ryan se quedó congelada en el aire. Su rostro se tensó. Abrió la boca. Como si se negara. Pero su cuerpo lo traicionó, se acercó a ella y la ayudó a levantarse. ¡Ay, Ryan!
No puedo caminar. Mandy gimió. Cerró los ojos un momento. Luego, con un profundo suspiro, la cargó en brazos. Evelyn, Evelyn. La llevaré a que la revisen. Regreso pronto. Al cerrarse la puerta, Mandy miró por encima del hombro de Orión y me dirigió una mirada triunfal y engreída. Me acerqué a la ventana y lo vi salir corriendo llevándola. En ese instante comprendí que era hora de que esta farsa terminara. Fui directo a la cooperativa y vendí mi posición. Esa tarde invité a algunos colegas cercanos a cenar en el restaurante estatal. Al anochecer. Todos habían llegado menos Orión. ¿Empezamos a comer?, preguntó Lisa tímidamente. Quizás surgió algo y no pudo venir. Miré mi reloj. Ya llevaba media hora de retraso. No hay que esperar. Traigan la comida. A medida que se sirven los platos. Anuncié con calma, voy a volver a Shanghái para casarme. La sala quedó en un silencio atónito. A Wanda se le cayeron los palillos. Evelyn. No te apresures, Orión. Había terminado. La interrumpí. Mi voz era baja. Pero cada palabra se borró. En ese momento, la puerta se abrió. Orión entró con Mandy detrás. Tenía la frente empapada de sudor. Disculpen la tardanza. Dijo sin aliento. En el momento en que entraron, el ambiente en la habitación cambió. Mandy se dejó caer en el único asiento vacío. Yo observaba la mesa con un desdén apenas disimulado. Cuñada. Orión puede ganar un buen sueldo. Pero arriesga su vida por ello. Mira a todo este fujeré. ¡Qué esposa tan derrochadora! Si Orión no hubiera insistido en que viniera, no lo habría hecho. También le habría ahorrado dinero. Orión frunció el ceño. Mandy. Ya basta. Hizo un puchero y bajó la mirada. Pero no pudo evitar mostrar el nuevo reloj de flor de ciruelo que llevaba en la muñeca, idéntico al que llevaba Orión. La mesa se sumió en un incómodo silencio mientras los colegas intercambiaban miradas. Mantuve la calma. Percibiendo la tensión, Orión se sirvió una copa de vino y se la bebió de un trago. Evelyn. Dijiste que querías hablar. ¿Se trata de reprogramar la boda? Su expresión era de cierta satisfacción. Me disculpo un poco. Quizás deberíamos esperar un poco más. Mandy sigue inestable. No la alteremos ahora. Podemos hacerlo más tarde. Van. Lisa golpeó sus palillos. Su voz era como un regaño. Orión, lo has entendido todo mal. Evelyn no está aquí para reprogramar nada. Está aquí para decirte que se casa. Con otra persona. Todos a la vez. Todas las miradas se volvieron hacia Orión. Llenas de burla y desdén. Su sonrisa se congeló. ¿Casado? ¿Con quién? Su voz tembló. Desesperado. Evelyn, ve a la línea de tiempo. Di algo. Eres mi esposa. Vi el pánico en sus ojos. Dejé los palillos. Lo miré directamente a los ojos. Y lo interrumpió con calma. Orión. Me voy a casa a casarme con el hombre que mi familia me arregló. Terminamos. Completamente. Su copa de vino se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. El rostro de Orión palideció como un fantasma. Me miró fijamente. La incredulidad y la furia se reflejaban en sus ojos inyectados en sangre. ¿Qué? ¿Qué dijiste? No entiendo. Repítelo. Su voz temblaba tanto que apenas se parecía a la suya. Respiré hondo y repetí, se acabó. Después de conocernos. Me di cuenta de que no somos compatibles. Después de esta comida, cada uno tomará su camino. De ahora en adelante. Somos extraños. Las manos de Orión se apretaron. Con la espalda rígida. Los labios temblaban de la sorpresa. Se agarró al borde de la mesa con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Estás bromeando, ¿verdad? Se trata de la boda, ¿verdad? Su voz sonaba ronca y desesperada.
Me equivoqué, Evelyn. Sé que metí la pata. Por favor. Devuélvelo. Suplicó. Te lo ruego. Negué con la cabeza. Orión. Sabes que Mai no bromearía con algo así. Lo digo en serio. Después de hoy. Vivimos vidas separadas. Nuestras miradas se cruzaron. Las suyas eran rojas como la sangre. Como si fuera a estallar en lágrimas en cualquier momento. Mandy finalmente habló. Fingiendo defenderlo. Pero en realidad estás echando leña al fuego. Cuñada. ¿En serio? ¿De verdad vas a romper con él? ¿Cómo pudiste? Orión te entiende también. Solo faltaba una noche. Eres muy mezquino, Orión. No estés triste, iré a hablar con ella. Cállate. Orión rugió. Girándose para mirarla fijamente, la furia en sus ojos la hizo estremecer. Mandy tembló y rompió a llorar de inmediato. Pero Orión la ignoró. Se volvió hacia mí y me agarró la mano. 3 años. Llevamos 3 años juntos. Evelyn, ¿cómo puedes? Se le quebró la voz. Ahogada por la emoción. ¿Estás terminando todo solo por Mandy? Retiré la mano. No es por ella. Entonces, ¿por qué? De repente explotó. Dio un puñetazo en la mesa. Los platos y cuencos tintinearon. Todos en la mesa contuvieron la respiración. Lo miré a los ojos enrojecidos y me sentí insoportablemente cansado. Orión. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Cuando tuve 39 grados de fiebre. Se quedó paralizado. Esa noche Mandy llamó para decir que se sentía mareada. Y corriste a su casa sin dudarlo. Dije suavemente. Me dejaste solo en casa. Su rostro se endureció. ¿Y el mes pasado? En mi cumpleaños prometiste llevarme al parque. Seguí con una leve sonrisa. Pero Mandy estaba molesta. Así que pasaste todo el día con ella en el dormitorio. Los labios de Orión empezaron a temblar. Y, siempre es así. Lo interrumpo. ¿Esperas que lo entienda? Tolerar. Pero Orión, ¿por qué debería? Yo también soy humano. Yo también sufro. Las últimas palabras salieron suaves. Pero impactaron a Orión como un rayo. Sus ojos se enrojecieron. Su expresión es inquieta. Evelyn. Cambiaré de mirada donde quiera. Es demasiado tarde. Dije en voz baja. Mi prometido llegará pronto. Nos vamos a casar. Fue como si le hubiera caído un rayo. ¿Tu prometido? ¿Ya viene? ¿Pronto? Sus labios temblaron. Después de una última. Me lanzó una mirada vacía. Se dio la vuelta y salió furioso, dando un portazo. Mandy se quedó paralizada un instante. Me miró con fiereza. Y corrió tras él. Nuestros compañeros de trabajo se miraron. Atónitos. Lisa susurró. Evelyn, Evelyn. ¿De verdad estás dispuesta a rendirte? Quizás deberías ir tras él. No respondí. Solo sonreí. De vuelta en la casa de huéspedes, me quedé al pie de la escalera. Aturdido. 3 años. Desde aquella noche que me salvó después del trabajo. Creí haber encontrado al hombre a quien confiarle mi vida. Pero ahora, solo quedaban ruinas. Después de que Mandy entró en nuestras vidas, todo cambió. Él seguía amándome, pero no solo a mí. Empecé a subir las escaleras. De repente di un paso en falso. Una figura profunda y firme apareció de la nada y me atrapó justo a tiempo. Cuidado. Levanté la vista y me encontré con un par de intenciones. Ojos oscuros. Llevaba un abrigo de lana de corte impecable. Sus rasgos eran marcados. Su porte sereno y sereno. ¿Estás bien? Su voz era baja y denotaba una sutil preocupación. Me quedé mirando un momento, me parecía familiar. ¿Estás de? Él dio una leve sonrisa.
Thaddeus. ¿Estás bien? Su mano, cálida y firme, sostuvo mi brazo. Una vez que recuperé el equilibrio, retrocedí cortésmente. Gracias. Retiró la mano. Su mirada se posó en mi rostro. La señorita Evelyn, de la familia Evelyn. Ha pasado tiempo. Solo entonces recordé que nos habíamos visto una vez. Hace 5 años. En un banquete gubernamental en Ciudad Jo. Me sentí incómodo. Avergonzado. Después de todo, había huido de nuestro compromiso hacía 3 años. Dejándolo humillado. Llegaste muy rápido. Me propusiste matrimonio. Su tono era tranquilo. Como si fuera un simple hecho. Me sentí honrado. Así que, por supuesto, vine rápido. Por si la novia intenta escapar otra vez. Se burlaban de mí en mi cara. Me sonrojé. Instintivamente hice una promesa. Esta vez no huiré. Él sonrió. Claramente complacido. Bien. Entonces me aseguraré de vigilarte. Me apreté el abrigo con más fuerza. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Sabes? Sobre Orión y yo. Thaddeus asintió levemente. Su mirada recorrió el pasillo vacío. ¿Podemos hablar adentro? Entiendo su intención. Dejé que me ayudara a entrar a la habitación. Con la puerta entreabierta. Thaddeus me miró fijamente. Estuve en el restaurante estatal hace un momento. Te escuché. Ruptura. Si solo quieres alejarte de él, puedo cooperar. Si no quieres este matrimonio, les diré a ambas familias que me negué. Nadie debería obligarte a nada. Era cierto. Mis padres nos habían acogido y, contra la presión familiar, me permitieron buscar el amor con libertad. Pero al final, decidí separarme de Orión. Quizás porque ya no lo amaba lo suficiente. Miré a Thaddeus a los ojos y le dije con firmeza, no me arrepentiré de esto. Simplemente no quiero seguir haciéndome daño. Los sentimientos agriados no se pueden recuperar solo con la voluntad. De repente oí pasos apresurados fuera de la habitación. Era Evelyn. Se oyó la voz de Orión. Parecía demacrado. Irrumpió por la puerta y me agarró la muñeca. ¿Quién es? Thaddeus dio un paso adelante, bloqueando su alcance con calma. Thaddeus. Las pupilas de Orión se encogieron. ¿De qué ciudad era la familia Thaddeus? Su expresión se ensombreció. Su voz se volvió ronca. Evelyn. Tú también. Orión. Thaddeus lo interrumpió. Con voz firme y autoritaria, Evelyn ahora es mi prometida. Por favor, dirígete a ella como tal. El rostro de Orión se contorsionó de rabia. Mentira. Ella es mi esposa. Se abalanzó para abrazarme, pero Thaddeus le agarró la muñeca en el acto. En la estrecha habitación. Los dos hombres permanecieron enfrascados en una confrontación. El aire se volvió denso. Ignorando a Thaddeus. Orión me miró con una sonrisa amarga. Evelyn, camino a Thaddeus. Por favor, no me dejes. No nos separemos. Por favor. La única persona a la que he amado eres tú. No me abandones. No puedo vivir sin ti. Te lo ruego. Tenía los ojos rojos e hinchados. Lleno de dolor, intentó desesperadamente reprimirlo. Nada pasó con Mandy esa noche. Tienes que creerme. La nieve era tan fuerte que no pudimos comprar peine después de la obra. No tuvimos más remedio que quedarnos en la casa de huéspedes. Habitaciones separadas. Lo juro. Si no quieres volver a verla nunca más, la enviaré de vuelta al campo. Nunca volverá a aparecer ante ti. ¿De acuerdo? Mientras sus palabras caían, Mandy irrumpió en la habitación. Con el rostro desesperado. Orión. ¿Me abandonas? No me dejes. No puedo sobrevivir sin ti. ¿Sabes lo que le pasaría a un huérfano indefenso como yo en el campo?
No tengo a nadie. Se giró para mirarme con resentimiento. Hermana. Deja de ser tan celosa e irrazonable. No atormentes más a Orión. Todo lo que hace es solo para alejarme. Orión. Hermana. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Ni siquiera toleras a una huérfana como yo. ¿Qué tan despiadada puedes ser? ¡Qué lástima! Orión finalmente perdió el control y le dio una bofetada a Mandy. Su voz era aguda y furiosa. Mandy. ¿Cómo pudiste decirle eso a Evelyn? Te dije que no me siguieras más. ¿No entiendes lo que digo? Lo he dicho una y otra vez, Evelyn es la única a quien quiero. Si no fuera por tu hermano. ¿Qué derecho tendrías a quedarte aquí? Se disculpó con Evelyn. Ahora. Su regaño fue despiadado. Sus emociones se desbordaron. Mandy se quedó paralizada por la incredulidad. Su rostro palideció. No podía entender cómo el Orión que siempre la había consentido podía de repente cambiar así. Pero unos segundos después. En lugar de culparlo, su furia se volvió hacia mí, con sus ojos brillantes de celos y odio. Orión la ignoró y se volvió hacia mí una vez más. Evelyn, infundida, yacía boca abajo. Ven a casa conmigo. No dejaré que Mandy vuelva a interferir. Volveremos a organizar el banquete de bodas en unos días. Ya llené la solicitud de matrimonio. La entregaré hoy. Me miró suplicante. Su voz estaba llena de desesperación. Antes de que pudiera responder, Mandy chilló como una loca. Como si algo dentro de ella se hubiera roto. ¿Te vas a casar con esa zorra de Evelyn? Orión. No puedes. Te amo, soy quien te ama de verdad. Empezó a darse cabezazos contra la pared. Soltando una risa escalofriante. Evelyn. ¿Solo estarás satisfecha cuando muera? Bien. Moriré por ti. Orión. Recuérdame. Se giró y salió corriendo hacia el final del pasillo. Mandy. El rostro de Orión palideció. Ya se había subido al alféizar. Se dio la vuelta y me miró con una expresión torcida. Sonrisa venenosa. Recuerda que es tu culpa que me esté muriendo. Y con eso. Ella saltó. Mandy. Orión se dirigió a la ventana como un loco. Mirando hacia abajo con pánico, Mandy yacía en la nieve. Una mancha vívida de sangre se extendía bajo ella. Se giró para mirarme y su mirada me heló la sangre. Sin dudarlo, salió por la ventana y saltó desde el segundo piso. Me quedé paralizada. Escuchando su voz frenética que resonaba desde abajo. Mandy. Despierta. Tadeusz me agarró la mano helada. ¿Quieres bajar a comprobarlo? Negué con la cabeza y volví a entrar en la habitación mecánicamente. A las 10 de esa noche. Llamaron a la puerta. Orión estaba afuera. Manchas de sangre en su uniforme. Ojos rojos y hundidos. Ella va a estar bien. Llegaron a tiempo. Lo miré en silencio. Evelyn, una mentirosa insatisfecha. Él roncó. Su voz casi se había apagado. Después de todo esto. No has terminado de enojarte. Tadeusz salió del baño. Sosteniendo mi abrigo. Evelyn. El agua está lista. La expresión de Orión se torció al instante. ¿Viven juntos? Orión. Tadeusz respondió con calma. Aunque su tono denotaba autoridad. Por favor, muestra un poco de respeto por mi prometida. Orión golpeó el marco de la puerta con el puño. Evelyn. ¿De verdad estás tan ansiosa? Mirándolo furioso. Solo sentí una fría indiferencia. Orión. ¿Quién te crees que eres para cuestionarme así? Fue como si le hubiera dado una bofetada. Retrocedió un paso tambaleándose. ¿Cómo está Mandy?, pregunté. Se fracturó la pierna izquierda. Conmoción cerebral leve. Murmuró mecánicamente. De repente me agarró la mano. Evelyn, sé que estás enojada.
Pero no uses esto para vengarte de mí. ¿Venganza? Me solté la mano de un tirón. Orión. No te hagas ilusiones. Tadeusz habló en el momento justo. Evelyn, rumbo a Feldmair. Es tarde. Deberías descansar. Orión observó el ritmo tranquilo entre nosotros. Y un gris apagado se filtró en su mirada. Bien. Bien. Él retrocedió. Riendo amargamente. Eres despiadada. Evelyn. Realmente despiadado. A la mañana siguiente Tadeusz y yo fuimos a la oficina de asuntos civiles. Después de la nieve. El cielo se había despejado y el sol brillaba con fuerza. Justo cuando llegamos a la entrada. La voz de Orión resonó detrás de nosotros. Evelyn. Vestía un uniforme elegante. Pero su rostro se veía demacrado y ojeroso. Corrió hacia nosotros. Con la mirada fija en Tadeusz. ¿Qué haces aquí en la oficina de asuntos civiles? Tadeusz se adelantó y se paró frente a mí. Evelyn y yo estamos aquí para registrar nuestro matrimonio. Registrar. Orión repitió la palabra. Aturdido. Su mirada se oscureció. Y por primera vez. Gritó con tanta furia que los transeúntes empezaron a voltear a verlo. Evelyn. Soy con quien has estado durante 3 años. ¿Cómo pudiste ser tan cruel? Tenía los ojos inyectados en sangre. Su voz ronca. ¿De verdad ya no me quieres? Insistió. Exigiendo respuestas. Pero no dije nada. En el momento en que canceló nuestra boda por Mandy. Él y yo dejamos de andar por el mismo camino. Evelyn, habiendo cumplido mi obsesión. ¿Cómo puedes dejar de amarme así? ¿Acaso todo lo que teníamos no significaba nada para ti? ¿Me estás abandonando por Mandy, no crees que es demasiado? ¿Ni siquiera me das la oportunidad de arreglar las cosas? Su sonrisa se volvió amarga. Y de repente se abalanzó sobre Tadeusz. Me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. Sus ojos estaban rojos como la sangre. Como una bestia enloquecida por la traición. Estaba exhausto. Tiré de mi brazo hacia atrás. Suéltalo. Orión. No lo haré. Rugió. ¿Por qué estoy atrapado con Mandy? Y poder seguir adelante y casarse. Evelyn. Ella saltó por ti. Tadeusz frunció el ceño y agarró la muñeca de Orión. No te hagas ilusiones. Mi esposa no es tan poderosa. Miré los ojos desorbitados de Orión y sentí una profunda fatiga. Orión. No todos los errores merecen perdón. ¿Error? Soltó una risa lastimera. Evelyn no había cumplido su mentira, suspiró. Siendo sincera, ¿era tan imperdonable? ¿O ya te habías enamorado de otra? Tadeusz me atrajo hacia sí y me rodeó los hombros con un brazo. Entremos. Orión se adelantó rápidamente. Me agarró la muñeca. No te vas. Me agarró con tanta fuerza que jadeé de dolor. Tadeusz le agarró la mano al instante. Los dos hombres se quedaron frente a frente en la puerta. La tensión crepitaba en el aire. Orión. Dije con calma, déjame ir. No hagas que te odie. Sus dedos se soltaron uno a uno. Como si toda la fuerza lo hubiera abandonado. Evelyn. No volví a mirarlo. Tomé la mano de Tadeusz y entré en la oficina de asuntos civiles. La puerta se cerró tras nosotros. Oí a Orión gritar desde afuera. Evelyn. Te arrepentirás de esto. El proceso de registro fue rápido. Cuando el sello rojo brillante estampó nuestro certificado, una profunda sensación de paz se apoderó de mí. Cuando salimos, Orión ya no estaba. Solo quedaban unas cuantas colillas esparcidas en el suelo. ¿Te arrepientes?, preguntó Tadeusz de repente. Negué con la cabeza. Nunca hubo futuro entre él y yo. No insistió más. Simplemente me apretó la mano suavemente. Reservé el tren de vuelta a Shanghái para esta tarde. Cuando regresamos a la casa de huéspedes para empacar,
el recepcionista me detuvo. Evelyn, habiendo cumplido mi. Orión te dejó un mensaje. Me entregó una nota. En ella. En bruto. Letra gruesa. Era una sola línea. Mandy y yo estamos registrados. La boda es la semana que viene. La escritura fue contundente. Como si le hubiera dedicado toda su fuerza. Inexpresivo. Arrujé la nota y la tiré a la basura. De vuelta en Shanghái, las dos familias decidieron rápidamente la fecha de la boda. El gran día. El gran salón del Hotel Shanghái resplandecía con faroles rojos y alegría festiva. Vestida con un vestido de novia carmesí, me casé con Tadeusz entre las bendiciones de familiares y amigos. Después del matrimonio, nos apoyamos mutuamente en las buenas y en las malas. La vida fue tomando un ritmo tranquilo. De vez en cuando me dirigía a la obsesión de la celda y escuchaba de antiguos compañeros de trabajo que Orión y Mandy habían celebrado su boda en secreto. Solo una pequeña reunión de familiares y algunos camaradas del complejo. 2 años después, Tadeusz fue nombrado alcalde de Fancheng. Fui con él. Tras reunirme con algunos antiguos colegas, me encontré con Orión de nuevo. Estaba más delgado. ¿Dónde estoy? Con más arrugas en su rostro. Nos miramos fijamente desde el otro lado de la habitación. Al final, fue él quien se acercó primero. Evelyn. ¿Cómo has estado? Respondí con serenidad. Estoy bien. El silencio se prolongó entre nosotros. Me di la vuelta para irme. Me alcanzó enseguida y me soltó, te invito a cenar esta noche. En el restaurante estatal. Dudé. Luego asentí. Esa noche. El lugar estaba casi vacío. Orión había llegado temprano. Pedí una mesa llena de platos, todos mis favoritos de siempre. ¿Te acuerdas de esto? Te encantaba. Dijo. Coloqué un trozo de cerdo estofado en mi plato. No sentí nada. No cogí los palillos. Orión. Pregunté sin rodeos. ¿Dónde está Mandy? Su expresión se endureció. En el complejo. No la dejé venir. ¿Por qué? Él no es como tú. Orión dijo con una sonrisa amarga. No hay nada en ella que se pueda comparar contigo. No respondí a eso. Solo lo dije. Orión, ahora estás casado con Mandy. Trátala bien. Un rastro de amargura se curvó en sus labios mientras murmuraba, Evelyn, Evelyn. ¿Crees que soy patético? Te quiero. Pero no puedo rechazar a Mandy por gratitud. Sabía que consentirla te haría daño. Te rompí el corazón, pero aún así lo hice. No quería que te fueras. Pero fingí ser generoso. Su voz se fue apagando cada vez más. Tras un largo silencio, me miró. Su mirada, dulce pero melancólica. Si el cielo me diera una oportunidad más, no volvería a soltarte la mano. Orión. Te interrumpí. No hay peros. Fruncí el ceño. Mandy te quiere. Incluso saltó de un edificio por ti. Vaya. Orión se rió de repente. Pero sus ojos eran escalofriantemente fríos. Más tarde me enteré de que calculó la altura a la que ese día había nieve amontonada abajo. Me quedé atónito. Si no la obedezco. Ella amenaza con suicidarse. Orión bebió profundamente. Sus dedos, como nidos de plomo, trazaron el borde de su vaso. Como una loca. Evelyn. Me lo merezco. Comió unos bocados. De repente preguntó, ¿has pensado en mí todos estos años? No dije nada. Dudó. Luego extendió la mano como si quisiera tocarme la cara. Pero se detuvo en el aire. ¿Me odias? No. Entonces. Ya no te amo. Sus dedos se curvaron lentamente. Y solo levantó su vaso. Lo siento. Me quedé en silencio un momento. Luego respondí, Orión. Todo es cosa del pasado. Su mirada me sostuvo firmemente. Negó con la cabeza como si intentara convencerse.
No hay pasado en mi corazón. Después de esa comida, nunca volví a ver a Orión. Cuando terminó la misión de Thaddeus en Fancheng, regresamos a la ciudad de U. Un año después, di a luz a un niño cuyos rasgos se parecían mucho a los de Thaddeus. En su primer cumpleaños, fui a comprar ropa nueva. Llevaba mis maletas. De repente vi una figura familiar, Orión. Llevaba su abrigo militar, igual que el día que nos conocimos. Su mirada estaba fija en mí. Parecía más delgado que antes. Sus pómulos eran más pronunciados. Sin embargo, sus ojos aún brillaban con fuerza. Orión cruzó la calle hacia mí. Copos de nieve derritiéndose en su hombro. Evelyn. Llamó suavemente. Como si nada hubiera cambiado. Retrocedí instintivamente medio paso. Orión. Sonrió y sacó una bolsita de tela de su bolsillo. Oí que es el primer cumpleaños de tu hijo. Le compré un candado dorado. Quédatela. Me puso la bolsa en la mano. Tenía las yemas de los dedos heladas. Verte tan feliz me alivia. Apreté la bolsa. No sé qué decir. Vamos. Te acompaño a casa. De repente se ofreció. Guardé silencio. Pero finalmente suspiré y asentí. La nieve arreció mientras caminaba a mi lado. Su abrigo militar me rozó la manga, produciendo un suave crujido. ¿A quién se parece el niño?, preguntó de repente. A Thaddeus. Tarareó y se quedó en silencio. Al acercarnos al complejo gubernamental, se detuvo. Hasta aquí llego. Adiós, Evelyn. Antes de que pudiera responder. Se dio la vuelta y se adentró en la nieve. La silueta de su abrigo desapareció lentamente entre los copos que caían. 6 meses después. Estaba acostando al niño cuando Thaddeus corrió a casa. Con el rostro serio, agarrando un telegrama. Evelyn. Dudó. Orión. Ha caído. La semana pasada. En un conflicto fronterizo. Lideró refuerzos y murió por un proyectil mientras salvaba a un camarada. Thaddeus susurró. Asentí mecánicamente, dirigiéndome a un suspiro de tierra. Me temblaban las manos. Thaddeus me abrazó por detrás. ¿Quieres verlo? Negué con la cabeza. Una oleada de emoción que se apoderó de mí antes de convertirse en un suspiro. No, él suspiró y me abrazó más fuerte. Tarde en la noche. Saqué el pequeño candado dorado y lo examiné con atención a la luz de la lámpara. En la parte posterior había una fecha grabada, el día en que habíamos planeado nuestro banquete de bodas. Orión. Adiós. No iré a despedirte. Lo oí después, cuando murió Orión. Solo llevaba un viejo brazalete de plata. Manchado de sangre, irreconocible. Solo yo sabía que ese brazalete originalmente era un regalo de bodas para mí, la reliquia de su madre. Tras la muerte de Orión, Mandy, como su viuda, cobró la indemnización y pronto se volvió a casar lejos. Ocasionalmente, oí rumores de que su nuevo esposo tenía un carácter violento. La golpeaban a menudo. Su vida era miserable. Peor que la muerte. En cuanto a Thaddeus y a mí, vivimos tranquilos desde entonces. Pero en mi vida, el hombre llamado Orión nunca volvería a aparecer. Después del accidente y mi familia, dejé a un lado mis pensamientos rebeldes y me casé con Héctor. Por el bien de mi familia, traté de complacer a Héctor con humildad y obediencia, actuando como una esposa virtuosa y una buena madre. Sin embargo, él pensaba que yo era anticuado y aburrido. Y empezó a salir con mujeres. Después de que me pusieran los cuernos por 9ª vez, lo pillé en el acto. Héctor me miró con indiferencia. 100 millones de yuanes más 3 apartamentos. Jocelyn. Divorciémonos. El día que recibí el dinero, volví rápidamente al bar. Más tarde, Héctor nos hizo hablar por teléfono y me llamó en plena noche. Agotado. Le tiré el teléfono al hombre que estaba a mi lado sin darle importancia. Segundos después, se oyó la voz de Héctor. Desesperada y fuerte, Ascher.
Si te atreves a tocarla, te mato. Cuando Héctor le propuso el divorcio, mis ojos se pusieron rojos al instante. Insinué impaciencia en sus ojos. Y su tono era frío. Jocelyn. Hemos sido marido y mujer. No te trataré injustamente. La encantadora mujer en sus brazos también sonrió suavemente y acarició su vientre, aún relativamente plano. Jocelyn, estoy embarazada. No quiero que mi hijo crezca sin padre. Miré a Héctor y solté lentamente la mano que me apretaba el muslo. Pero no había ni una pizca de culpa en sus ojos. Acababa de entregarme un acuerdo de divorcio que había preparado hacía mucho tiempo. Después de 3 años de matrimonio. Ya le he dado suficiente a tu familia, Jocelyn. Jocelyn, más te vale ser sensata. En cuanto a la división de bienes, Héctor fue bastante generoso. 3 años no fue poco tiempo. Y fue suficiente para convertir este matrimonio en algo irreconocible. Desde la ternura y el respeto tras el matrimonio hasta el final. Pudo resistir la frescura y la apasionada búsqueda de mujeres en el exterior. Héctor se pasó de la raya. Tras pillarlo en el acto y discutir, se puso el abrigo con aire de inferioridad y me lanzó una sentencia fría. Jocelyn. A ningún hombre le gusta tu apariencia anticuada y aburrida. Estábamos en guerra fría hasta hoy. En nuestro 3er aniversario de bodas, Héctor me dio un gran regalo. Tras un largo silencio, Héctor habló de repente. No tienes que divorciarte. Jocelyn. De ahora en adelante. No tienes derecho a meterte en mi vida. De acuerdo. Dije de repente. Insinué que la perplejidad se reflejaba en los ojos de Héctor. Sostuve el bolígrafo y revisé cuidadosamente la división de bienes en el acuerdo. Finalmente, tras haberme confesado a mí mismo, firmé con fuerza. Vi que Héctor parecía querer ponerse de pie. Pero se obligó a reprimir el impulso. Aún puedes arrepentirte. No es necesario. Llevo 3 años actuando. Y ya estoy cansado. Al diablo con ser anticuado y aburrido. Desde hoy, Jocelyn, la libre ha vuelto. La solicitud de divorcio se presentó al día siguiente. Esa noche los padres de Héctor nos llamaron a casa. Jocelyn. Cualquier problema tiene solución. Eres la única señora Héctor reconocida en nuestra familia. La madre de Héctor me miró con gran cariño. Las familias Ruan y Sin tenían una buena relación. Y fuimos vecinos de jóvenes. Dio la casualidad de que yo tenía un don natural para fingir que me portaba bien y era el favorito de los mayores. Entre muchos niños, la madre de Héctor era quien más me quería. Así que después de casarme con la familia, realmente no sufrí ningún agravio. Pero al final, el matrimonio depende el uno del otro. Ya no había amor entre Héctor y yo. Mamá. Héctor y yo no somos compatibles. La madre de Héctor suspiró y luego lo miró con enojo. Con un estallido. Una taza de porcelana fue arrojada al suelo. Héctor no pudo esquivarla a tiempo. Y la sangre le goteó por la frente. Maldito desagradecido. Te lo advierto. Aunque te divorcies de Jocelyn. No reconoceré a esa mujer ni a ese niño. Tanto Héctor como yo quedamos impactados. Al ver que la madre de Héctor estaba tan enojada que estaba a punto de reaccionar. La detuve rápidamente y me llevé a Héctor a rastras. De camino al hospital saqué el botiquín. Cuando estaba a punto de revisar la herida de Héctor, el hombre me agarró la mano y me miró con una expresión burlona. Jocelyn. No esperaba que tus métodos fueran tan repugnantes. Para evitar el divorcio fuiste a quejarte a escondidas con mi madre. Es realmente repugnante. Dije que puedes elegir no divorciarte. ¿Pero puedes usar métodos más limpios? Me bajé del coche a medio camino. Y volví a casa. Héctor había sido muy generoso a lo largo de los años. Me dio varios apartamentos. Y todas las ubicaciones eran bastante buenas. Mi teléfono no paraba de sonar con mensajes. Todo tipo de chismes y preguntas curiosas. Por fin, después de contárselo a mi hermana. Fue una llamada de mi hermana. ¿De verdad lo pensaste bien? Jocelyn de Cazotarar.
En estos últimos años. ¿No te ha gustado mucho, Héctor? Hice una pausa. Pasé 5 años en el extranjero. Haciendo lo que quería y teniendo incontables novios. Si no hubiera sido por el accidente en la familia Jocelyn en aquel entonces, no habría elegido casarme. Al principio, Héctor fue muy amable conmigo. La familia de Héctor tenía una buena educación. Así que este hombre era, por naturaleza, un caballero en su esencia. Medio año después de casarnos, mi padre no aguantó más y falleció. Estaba al borde del colapso debido a todo tipo de pesadillas y asuntos triviales. Héctor, en silencio, dejó de lado todos los asuntos de la empresa. Y me acompañó en los días más difíciles. Esa noche, cuando daba vueltas en la cama con los ojos rojos de tanto llorar, a pesar de la presión de todo tipo de asuntos urgentes en la empresa, Héctor me animó suavemente al oído una y otra vez. Jocelyn. Estoy aquí para todo. Todo mejorará. Lo he pensado muchas veces. Aunque teníamos un matrimonio de negocios, alguien me trató así. Yo también quería entregarte mi corazón, sinceramente. Me froté los ojos doloridos y sonreí. Hermana. ¿Recuerdas la última vez que estuve borracho? Mi hermana hizo una pausa. Probablemente en marzo o abril, hace más de un año. Sí. Mi lengua estaba tranquila. Fui a buscar a Héctor ese día. Incluso le compré un ramo de rosas y un pastelito. En el extranjero. Es libre y sin restricciones. Y enamorarse entre un hombre y una mujer, es solo cuestión de una mirada. Esa vez. Podría considerarse la primera vez que pensé seriamente en cómo confesarle mi amor a un hombre. ¿Y entonces? Mordisqueé una manzana. Mi lengua despreocupada. Vi a Héctor besando apasionadamente a una secretaria. Tuve resaca toda la noche. Ni siquiera recuerdo cuánto bebí. Solo sabía con claridad que me lo repetía a mí mismo ese día. Héctor, y de ahí en adelante solo actuaría. Nunca más habría el más mínimo sentimiento genuino. Durante un tiempo después de eso, Héctor pareció volverse en contra de la familia Héctor. Él, un mentiroso de alto perfil, sacó a la luz a esa joven. La acompañó a varios controles prenatales y le demostró su amor. En el último año, más o menos. Héctor tuvo muchas mujeres. La mayor parte del tiempo. Las dejaba cuando se cansaba de ellas. Pero en este caso parecía que iba en serio. Así que el día de la entrega del certificado de matrimonio. Empezó a llamarme a las 6 de la mañana e incluso envió una tarjeta para que me llevara a la oficina de asuntos civiles. Tenía mucho miedo de que me echara atrás en el último minuto. He añadido 50 millones de yuanes a tu tarjeta. Jocelyn. No causes más problemas. Héctor consiguió el número y me advirtió fríamente. De repente me acusaron injustamente. Y me quedé un poco sin palabras, Héctor. No te confíes tanto. Incluso el año en que más lo amé. Cuando descubrí que este hombre me tenía una aventura, simplemente discutí con él y luego me fui a beber. ¿Causar problemas? No era el único hombre en el mundo. Héctor seguía sin creerme y me miraba fijamente. Incluso cuando cada uno tenía un pequeño certificado de matrimonio. Su mirada seguía inmóvil. Me sentía un poco incómodo al ser observado. Pregunté cortésmente, ¿algo más? La mirada de Héctor se posó en mi mano. Y su tono era rígido. ¿Dónde está la corbata que compré en París? Estaba de buen humor porque había conseguido mi libertad. Así que respondí con naturalidad. Está en el cajón del segundo armario a la izquierda. ¿Dónde compraste las camisas que me regalaste? Envíame la marca luego. Vale. Fue fácil de hacer. Además, no cumplí mi obsesión. Los bocadillos que preparaste están buenos. Bueno. Ya basta. Miré a Héctor. Y mi lengua se enfrió. Héctor. He sido más que amable contigo. De ahora en adelante. No nos molestemos. Me puse el comiso sexy que tenía guardado en el fondo del baúl. Y luego fui al bar. Con un gesto de la mano,
8 modelos masculinos subieron al escenario. Hermana. No se enojará tu esposo si sales así. El chico guapo que estaba más cerca de mí me miró la mano. Solo entonces me di cuenta de repente. Todavía llevaba un anillo en la mano. Este anillo tenía un estilo bonito y era carísimo. Resaltaba mi mano, que era blanca y hermosa. Así que olvidé quitármelo. Recordando cuando nos casamos, dije sin pensarlo 2 veces que quería un anillo único y precioso. Y Héctor tardó 3 meses en conseguir este anillo. Cuando me lo puso en el dedo anular en la boda. Este hombre también juró, Jocelyn. Sé que no hemos pasado mucho tiempo juntos. Pero el futuro es largo. Y tendré toda una vida para estar contigo. Sinceridad. Cambia rápidamente. Sonreí con amargura. Entonces se giró y me lanzó el anillo a mi bate. El vino de la copa se llenó de nuevo. El modelo a mi lado quiso acercarse. Pero de repente una fuerza desconocida lo alejó. En medio de su exclamación, un hombre que me resultaba familiar se sentó a mi lado. Hermana Jocelyn. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Ascher? La miré más de cerca. El hombre llevaba una sudadera negra con capucha. Sus delicados rasgos deslumbraban bajo las luces parpadeantes. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. La última vez que nos vimos fue el cumpleaños de mi madre. Originalmente habíamos planeado una reunión pequeña con solo unos pocos familiares. Pero este hombre apareció sin invitación con un montón de regalos caros. Casualidad. Lo saludé con la mano y superficialmente me despedí de él. Ascher. Sin embargo, me trataba con mucha familiaridad, como si nos conociéramos bien desde hacía mucho tiempo. Hermana Jocelyn. ¿De verdad te divorciaste? Saqué el certificado de divorcio de mi bolso y se lo tiré. Todavía está caliente. Échale un vistazo. Había mucha gente en el círculo que sentía curiosidad por mi relación con Héctor. Perfecto. Ascher era hablador. Con su publicidad posterior podría ahorrarme muchas explicaciones. Claro que sí. Ascher arqueó las cejas. Tras iluminarlo con cuidado y tomarle una foto, me lo devolvió. La comisura de la boca del hombre se elevó un instante y luego bajó rápidamente. Su tono era tan agrio como si hubiera bebido varias botellas de vinagre. Así que... Hermana Jocelyn. ¿Bebes para ahogar tus penas? Y hasta encargaste modelos masculinos. ¿No intentas poner celoso al hermano Héctor y que intente arreglártelas contigo? Me hizo gracia esta enorme y falsa acusación y puse los ojos en blanco. Llevo tanto tiempo esperando que el viejo se divorcie de mí. ¿No puedo salir y pasarlo bien? Claro. Ascher no paraba de levantar las cejas. Lo miré un par de veces más. Llevo 3 años abstinente. Miré a mi alrededor. Me di cuenta de que Ascher era realmente de mi gusto en cuanto a apariencia. Mientras estaba aturdido, Ascher ya se había inclinado. Las puntas de sus orejas se pusieron rojas. Desvió la mirada varias veces. Y dijo en voz baja, hermana. La calidad de esos modelos masculinos no es tan buena como la mía. ¿Por qué no me pides? Me sorprendió. ¿Tanto ha decaído la familia Ascher? Ascher se puso rojo al instante. Y soltó un bufido hosco. De rabia. Se bebió una botella de vino de un trago. Lo entendí y se lo recordé amablemente. No aprendas cosas malas, muchacho. No soy un niño, dijo Ascher de repente bajando un poco la voz. Jocelyn. Tengo 24 años. Asentí y la elogié con naturalidad. Sí. Es una edad maravillosa. Se sintió aún más agraviado. Negándose a admitir la derrota, gritó que quería un concurso de bebida conmigo. Simplemente me aburría. Y entonces apareció un hombre dispuesto a jugar conmigo. Qué lástima que me sobreestimara. Después de fingir que me portaba bien durante tanto tiempo. Mi tolerancia al alcohol ya no era la misma. En el último instante de mi consciencia, escuché la voz seria de Ascher Jocelyn. No soy muy joven. Me desperté con un dolor de cabeza terrible.
El entorno era desconocido. Después de fregar, Ascher, en la sala, acababa de preparar el almuerzo. El hombre no estaba muy peinado y se veía un poco despeinado. Pero no podía ocultar su atractivo. Al contrario, le daba un encanto relajado y desenfadado. Ya era otoño. Pero Ascher solo llevaba una fina camiseta negra. Las marcas en sus brazos y cuello eran claramente visibles. Me hizo darme cuenta de lo loca que fui anoche. Hermana, come algo primero. Ascher sonrió cálidamente al verme. Me senté sin dudarlo. Ascher estaba muy ocupado. Estaba muy ocupado sirviéndome arroz y quitándome las espinas. No pude soportarlo más y dije, puedo hacerlo yo mismo. Ascher se negó. Era joven, pero increíblemente testarudo. Pensándolo bien. Este chico siempre había sido así desde niño. Crecimos en el mismo barrio. Antes de que me fuera al extranjero. Conocía bastante bien a Ascher. Soy una persona tranquila y relajada. Y pierdo el interés en las cosas que me gustan después de solo 3 minutos. Pero Ascher es diferente. Su perseverancia supera a la de cualquiera que conozca. Por ejemplo. Ese año. Ese niño pequeño. Que era solo una cosa pequeña en ese momento. Insistió en seguirme y llamarme hermana. Una y otra vez. Dijo que siempre me seguiría. Durante los siguientes 10 años. Dondequiera que mis ojos alcanzaran, la figura de Ascher siempre estaría allí. Hasta que me fui al extranjero y me casé. Poco a poco desapareció de mi mundo. Pero aún aparecía de vez en cuando. Fue como si me recordara su existencia. Le di otro mordisco al pescado y me quedé mirando las marcas en el cuello de Ascher. Lo siento. No pude controlarme después de beber. Sí. Cuando estaba borracho. Parecía haberlo obligado. Pero como hombre a Ascher le habría resultado fácil rechazarme. Así que en este encuentro íntimo ambos lo disfrutamos. Y ninguno sufrió ninguna pérdida. Anoche. Fue mi primera vez. Ascher me miró. Y un atisbo de timidez apareció en su hermoso rostro. Levanté la barbilla con pereza y dije con naturalidad, me doy cuenta. Tus habilidades son muy malas, Jocelyn. Los ojos de Ascher se pusieron rojos de ira. Y entonces se acercó lastimeramente y dijo, practicaré más mis habilidades. Tienes que hacerte responsable de mí. Así que esto es lo que estaba esperando. Lo miré y le dije con un tono un poco serio, ambos somos adultos. Ascher. Para mí que hombres y mujeres sientan algo es tan normal como comer. Así que... olvídate de lo de anoche después de hoy. Ascher estaba muy enojado conmigo. Me envió mensajes de queja durante varios días seguidos. Pero no tuve tiempo de prestar atención y me concentré en mi carrera. Estudié arte en el extranjero durante varios años. Y llegó el momento de retomarlo. Elegí una buena ubicación en el centro de la ciudad para abrir una galería. Ofrecí un precio generoso. Y un agente inmobiliario no podía dejar de sonreír. Inmediatamente me citó para conocer al propietario. Cuando lo vi, me quedé un poco atónito. Era Ascher. Mi papá me lo regaló hace varios años. Ha estado vacío todo este tiempo. Al principio no quería alquilarlo. Pero cuando supe que eras tú. Hermana. Me acerqué. Ascher se acercó con entusiasmo. Guardé silencio unos segundos y luego dije. El precio ya se ha negociado. Ascher. Solo tienes que firmar el contrato. Hermana. No me falta dinero. ¿Puedes? Ascher me miró con una mirada muy agraviada. No me ignores. Cenaba conmigo 2 veces por semana. Y eso será para pagar el alquiler. El hombre frente a mí bajó la cabeza. Parecía un perro grande agraviado. Tengo que decirlo. Ascher sabe muy bien cómo aprovechar sus ventajas. Y también conoce mi bondad. Después de pensarlo un rato, le recordé a Ascher. Me acabo de divorciar. Lo sé. Llevo mucho tiempo esperando.
Las cejas y los ojos de Ascher se curvaron ligeramente. Parecía inofensivo y adorable. Entrecerré los ojos ligeramente. Me fui al extranjero demasiado pronto. Hace 8 años. Ascher tenía solo 16 años. Sabía que era perseverante. Pero no sabía que sentía algo por mí cuando se enamoró por primera vez y que ha sido perseverante hasta ahora. Ascher. Puede que no me enamore de ti. Le dije con franqueza. Si te quedas a mi lado ahora, es muy probable que solo seas un trampolín para que acepte mi próxima relación. Antes no creía en el amor ni defendía la libertad. Pero estuve prisionera de un matrimonio. Ese matrimonio me abrió el corazón. Pero también me hirió profundamente. No rechazo las citas. Pero creo que me resultaría muy difícil volver a enamorarme de alguien. Esperé en silencio la respuesta de Ascher. El hombre apretó ligeramente la mano. Y tardó un rato en decir, yo también lo sé. Pero Jocelyn, ¿puedes quedarte en mi escalón un poco más? Tras un largo silencio, seguía sin poder responder. El contrato ya estaba firmado. Justo cuando estaba a punto de irme, recibí una llamada familiar. Respondí. Y era la voz de Héctor. Jocelyn. ¿Cuándo vienes a recoger el bolso que dejaste en mi habitación? Ay. Con razón no lo encontré. Ahora es una colección rara y valiosa. Puedes dejarlo en la villa de Yulin. Luego yo. Hermana. Ten cuidado. Se oyó la voz de Ascher. Y me tomó la mano. Los pasos eran irregulares. Y casi tropecé. Justo cuando me estaba estabilizando, la voz furiosa de Héctor salió del teléfono. ¿Quién es la persona a tu lado? ¿Jocelyn? Miré a Ascher y respondí. Un hombre. Por supuesto. ¿Ya tienes pareja tan pronto? Con razón estabas tan decidida a divorciarte esta vez. Héctor se enfureció aún más y me volvió a preguntar, ¿quién es ese hombre? ¿Jocelyn? ¿Qué demonios eres? No es asunto tuyo. Es legal que encuentre a alguien después de divorciarme. ¿Por qué te pones tan a la defensiva si eres adúltero? Me quedé sin palabras e incluso dije palabrotas, Héctor. No lo olvides. Acordamos no interferir. Colgué el teléfono bruscamente y giré la cabeza para encontrarme con la mirada triunfante de Ascher. Este tipo. Lo hizo a propósito. ¿Verdad? Hermana. ¿Qué quieres comer? Ascher no me soltó la mano. Y unas yemas finas y cálidas rozaron suavemente mi palma. Lo miré. Y él fue aún más lejos, hermana. El peldaño quiere un abrazo. Hubo otra noche de conmoción. Desde una simple comida al principio. De alguna manera. Ascher me convenció un poco y volví a su apartamento. Al despertar. Ascher ya se había puesto a trabajar. En los últimos 2 años, se ha ido involucrando poco a poco en el negocio familiar junto con su primo. Aunque aún no ha conquistado las grandes potencias, aún tiene mucho que hacer. Después de comer, tomé un taxi a la Villa Ulan. En cuanto se abrió la puerta, una mujer con un camisón sexy estaba tumbada en la cama cantando. Posando de forma seductora. Al verme se quitó la ropa rápidamente para cubrirse y no olvidó burlarse de mí. ¿Por qué estás aquí otra vez, Jocelyn? Hace poco que te divorciaste. ¿Ya te arrepientes? Qué lástima. El hermano Héctor ya no te quiere. No estarás pensando en ser nuestra amante, ¿verdad? ¿De qué hospital psiquiátrico salió esta loca? La miré con indiferencia y se lo recordé. Esta casa está a mi nombre. Incluso Héctor tiene que salir obedientemente. ¿De dónde sacas la confianza para gritar aquí? De ti. Saltó furiosa. Me di la vuelta y subí las escaleras. La puerta de la habitación estaba abierta de par en par. Héctor acababa de ducharse y solo llevaba una toalla alrededor de la cintura. No lo miré de reojo. Abrí el armario y tomé la bolsa. Al llegar a la puerta, el hombre detrás de mí habló. ¿Jocelyn? ¿Por qué no contestaste mi llamada anoche? Es asunto tuyo, respondí con tono despectivo.
Su mirada se posó en mi cuello. Y al instante se puso rojo. ¿A dónde fuiste anoche? Sonreí y le respondí con sinceridad. Tuve una cita. Héctor pareció perder el control por un instante. Apretó el puño y luego lo relajó lentamente. Después de un largo rato. Respiró hondo. Jocelyn. Deja de portarte mal. Ya estoy haciendo concesiones. ¿Actuando para qué? Le pregunté de nuevo, Héctor. ¿No crees que hago todo esto solo para llamar tu atención? Héctor no dijo nada. Pero su expresión coincidía con mis palabras. Estaba tan enojada que me reí. ¿Qué hay exactamente en el cromosoma blanco que te da tanta confianza? Héctor se puso rígido y pareció aturdido. Durante los 3 años que fui la señora de Héctor. Fingí ser educada y amable y cumplí plenamente el papel de esposa competente. Era la primera vez que Héctor me veía así. Continué. Date prisa y múdate de la villa. La voy a vender. Héctor seguía aturdido. Después de un rato dijo con incredulidad, este es el lugar donde hemos vivido 3 años. Ahora es solo una casa que se puede vender por dinero. Me crucé de brazos y lo miré. ¿Por qué te resistes? Si te resistes, puedo transferirte la propiedad de esta casa. Y luego me puedes pagar según el precio de mercado. Me di la vuelta y bajé las escaleras con cuidado. Héctor me persiguió. Antes de que pudiera alcanzarme, esa mujer se aferró a él. Héctor. Me gusta este lugar. Cómpralo. Quítate del camino. Oí a Héctor gruñir suavemente. Me sorprendió un poco. Pero no dejé de caminar. Lo último que oí fue el llanto de la mujer y las palabras despiadadas de Héctor. Romper. En los días siguientes, Héctor parecía estar un poco trastornado mentalmente. Compró la villa en Yulin al doble del precio de mercado. No solo eso. El acuerdo original de no molestarnos se había traducido en que me enviara mensajes de vez en cuando. Jocelyn. Envíame los ingredientes de la salsa para el filete que preparaste la última vez. Ascher me agarró el teléfono y leyó el mensaje con un tono amargo. Mi hermana es encantadora. Incluso después del divorcio, tu exmarido aún no te olvida. Lo miré con extrañeza y le dije. ¿Entonces debería bloquearlo y borrarlo? Olvídalo. Ascher se frotó contra mi cuello con descontento y luego me dio el pomelo pelado. No discutiré con tu exmarido. Sí, lo haré. Eres muy bueno. Lo convencí superficialmente. No puedo borrarlo. Divorciarme no significa que mi mundo y el suyo estén completamente separados. Los intereses de las familias Ruan y Sin siguen ahí. Seguiré comunicándome con los padres de Héctor cuando sea necesario. Solo Héctor y yo hemos terminado nuestra relación. Me he dado cuenta de mi distracción. Una mano cálida se posó sobre mi cabeza y me la masajeó suavemente. ¿Qué quieres comer esta noche, hermana? He aprendido un plato nuevo. Es bajo en grasa y perfecto para bajar de peso. Miré a Ascher. Él tomó la iniciativa en esta relación. Y yo simplemente lo acepté. Pero después de llevarme bien con él, debo decir que en todos los aspectos, no rechazo a Ascher. Después de todo, a nadie le disgusta ser amado con pureza. Como a Ascher. Levanté la mano y le recorrí las cejas y los ojos. Y de repente le pregunté, si algún día ya no quieres ser tan amable conmigo. Solo dímelo. Y podemos separarnos amistosamente. Y no dejes que lleguemos al punto de hacer trampas. Y al final, usar las palabras más repugnantes para difamar a quienes una vez fueron tan cercanos. Nunca. Ascher me agarró la mano. Un beso devoto me dio entre las cejas. Se mezcló con su aliento a lima. Jocelyn. Ese día nunca llegará. A finales de noviembre. Era el 80 cumpleaños del abuelo de Héctor. Como alguien que acababa de divorciarse del hijo mayor de la familia Héctor, naturalmente corrían muchos rumores y chismes sobre mí. Pero por desgracia, no parecía desanimada en absoluto y tal como se habían imaginado, llevaba un vestido de noche rojo. Luciendo mi figura sexy al máximo.
Estaba extravagante y radiante. Las palabras de compasión hacia mí se habían convertido en confusión sobre Héctor. Jocelyn es sexy y hermosa. ¿Cómo pudo el presidente Héctor ser tan ciego como para que le gustara esa mujer de afuera? Esa mujer es una maquinación. Fingió estar embarazada e incluso lloró delante de la madre de Héctor. La última vez. Cuando mi madre tocó el modorn con la madre de Héctor. La madre de Héctor se enojó tanto que casi termina en el hospital. Ah. Así que fue un embarazo fingido. ¿Se rumoreaba algo tan grande? Me puse contentísima. Antes de que pudiera terminar de escuchar los chismes, con el rabillo del ojo, vi acercarse a ese ciego. Jocelyn, te ves hermosa hoy. Levanté las cejas con una mentira coqueta y tomé un sorbo de vino tinto. No solo estoy hermosa hoy. Es solo que Héctor acaba de recuperar la vista. Hoy. Héctor me miró y de repente dijo, he roto con ella por completo. Ah. Lo pensé un momento y dije, entonces espero que encuentres a alguien mejor la próxima vez. Va. Espero que todas las mujeres que encuentre en el futuro sean malas. No pretendía ser serio con ella. Héctor frunció los labios. Y su voz sonó un poco torpe. Jocelyn. El día que propuse el divorcio por primera vez era mi cumpleaños. Te esperé toda la noche. Y ni siquiera te acordaste de mi cumpleaños. Estar con ella. Era solo para hacerte enojar. Oh. Ah. Pero el año pasado, en su cumpleaños, Héctor se fue de viaje romántico al extranjero con una joven modelo. Pensé que sería igual este año. Así que no me molesté. La voz del hombre continuó. Dando las explicaciones más baratas. Estaba tan enojado que quise vengarme de ti en nuestro aniversario de bodas. Jocelyn. En realidad no quería divorciarme de ti. Lo miré y sonreí levemente. Oh. Héctor se acercó un paso más a mí. Sé que estás enfadado. Así que rompí con ella. Jocelyn. ¿Empezamos de nuevo? ¿Estaba loco este hombre? Conteniendo la risa. Mis ojos eran burlones. Héctor. ¿Qué te hace pensar que te querría? Un pepino sucio. Héctor se quedó callado. Después de un rato. Dijo en voz baja a Jocelyn, me equivoqué. Y me arrepiento. No estoy sucio. Me duché antes de venir aquí esta noche. Solo tengo el aroma a lima que más te gusta. Miré a Héctor. De repente. Pensé en el día en que me enteré de su infidelidad. Tuvimos una discusión muy fuerte. Héctor no era así en ese entonces. Me dijo Jocelyn, discutir no tiene sentido. La esposa de Héctor solo serás tú. Y no puedes vivir sin mí. Estaba tan seguro de que me importaba y no podía dejarlo. Como resultado fue inescrupuloso. Hasta que me alejé por completo. Se desacostumbró de una forma despreciable. Bien. Pensémoslo en el pasado. Dije de repente. Había un destello de sorpresa en los ojos de Héctor. Pero entonces solté otra bomba. Podemos ser amigos en el futuro. Pero debes tener cuidado con los límites. Mi novio podría ponerse celoso. Héctor entró en pánico. Me agarró la muñeca y las palabras de explicación salieron a raudales. Ya era culpa mía. Yo solo quería probar la novedad afuera. Jocelyn, qué torpe soy. Acabo de darme cuenta de que la única persona que más me importa eres tú. Jocelyn. ¿Me estás mintiendo? No. No podrías encontrar a otro hombre. Héctor. Ya no me gustas. Interrumpí el cariño santurrón de Héctor, ¿no lo ves? Llevo más de un año fingiendo. Haciéndome pasar por tu esposa. Haciéndome sentir a gusto contigo. Su agarre en mi mano era terriblemente fuerte. Incluso cuando le pisé el pie con mis tacones altos. Héctor seguía sin soltarme. Sus cejas y ojos se hundieron. Lucía extremadamente vulnerable, ya fuera actuando o no. No me importa. Con tal de que puedas volver y podamos ser como antes.
Es suficiente. Reprimí las náuseas y advertí, déjalo ir. La mirada de Héctor era obstinada. No quiero perderte otra vez. Llegamos a un punto muerto. De repente un puño cayó con fuerza. Y fue un disparo muy preciso. Rompió por poco la cara de Héctor. Me aflojé la mano. Y caí hacia atrás por inercia. Pero aterricé en un abrazo familiar. Hermana. Era la voz profunda de Ascher en mi oído. Héctor estaba atónito. Y cuando recobró el sentido. Sus suspiros intensos nos impactaron a Ascher y a mí. ¿A Ascher? No está bien que el círculo social sea tan pequeño. Todos nos conocemos. Hola, Héctor. Oh, no. Debería saludar. Mi exmarido. Ascher lo saludó y me protegió. Jocelyn se ha centrado últimamente en cuidar su salud. La llevaré a casa para que duerma un poco. La mirada de Héctor se volvió aún más feroz. Y se rió de la rabia a Jocelyn. ¿Desde cuándo te interesan los niños pequeños? Héctor tiene 30 años este año. Comparado con él. Ascher sí que puede considerarse medio niño. Ni siquiera ha crecido del todo. Solo estás teniendo una aventura con él. Igual que cuando rompimos. Este hombre siempre usaba malas palabras para herir a la gente. Ascher se sintió provocado y estaba a punto de dar un paso al frente. Pero le apreté la mano y miré a Héctor con calma. Es joven. En cuanto a otras cosas. No es como otras personas. Héctor se derrumbó al instante. Permanecimos en silencio todo el camino a casa. Ascher estaba de mal humor. Sus finos labios se apretaron con fuerza. En cuanto cerramos la puerta. Me apretó contra la puerta. Y un beso apasionado aterrizó en mis labios al instante. Fue un beso lleno de castigo. Mordiéndome los labios poco a poco. Frotándome con fuerza. No pude aguantar más y giré un poco la cabeza. Ascher. Deja de hacer el tonto. En cuanto dijo eso. Los movimientos de Ascher se intensificaron aún más. Me levantó horizontalmente y me presionó contra el sofá. Y tiró bruscamente de mi vestido de noche. Me dolió tanto que no pude evitar regañarlo. Ascher. El hombre se detuvo de inmediato. Vi un atisbo de reticencia y confusión en el rostro de Ascher. Se inclinó suavemente y apoyó la cabeza en mi cuello. Jocelyn. No es justo. ¿Qué? Siempre me has gustado a mí. Incluso ayudé cuando algo le pasó a la familia Jocelyn. ¿Por qué elegiste a Héctor? Guardé silencio y respondí con la verdad. Yo no lo elegí. Fueron mis padres quienes tomaron la decisión. La relación entre las familias Ruan y Sinja era buena. Y la alianza matrimonial también era la tendencia general. Pero esta noche. Tú lo elegiste. Ascher estaba aún más agraviado. Pero me confundió un poco. Sosteniendo la cabeza afligida de Ascher, observé su aspecto lastimero con diversión. ¿Cómo lo elegí? Fuiste a verlo sin decirme nada. Y vestías tan hermosamente. Ascher pidió disculpas. Bajó la cabeza y me besó el cuello sugestivamente. Nunca te había visto vestida así. Le pellizqué la cara con irritación y le expliqué. Era el 80 cumpleaños del abuelo de Héctor. Y fui en representación de la familia Jocelyn. Me vestí hermosamente simplemente porque soy hermosa por naturaleza. Y no tiene nada que ver con él. Ascher siguió quejándose. Sus manos sucias incluso sujetaron las tuyas. Sí, Evan cumplió mi obsesión. Hay una gran diferencia de fuerza entre un humano y un perro. Esta frase hizo reír a Ascher. Como un perro apaciguado. Se inclinó y me besó los labios de nuevo. Suave y prolongadamente. Hermana. ¿Es cierto lo que acabas de decir? Estaba tan mareada por el beso que no sabía de qué hablaba. ¿Qué? Solo soy más joven que él. Estuvimos dando vueltas en la cama hasta las 2 o 3 de la madrugada. Y estaba tan cansado que ni siquiera podía abrir los ojos.
Un hombre que aún no ha cumplido los 25 años tiene muchísima energía. Casi me deja seco. Justo cuando cerré los ojos y estaba a punto de quedarme dormido, mi teléfono vibró descontroladamente. Respondí con impaciencia. Jocelyn, me duele el estómago. La voz de Héctor era muy baja. Y tenía un raro matiz de vulnerabilidad. Pero no me molesté. Si tienes dolor, ve a ver a un médico. Jocelyn. La voz de Héctor se volvió un poco más urgente. Solías cocinarme gachas. Todavía lo recuerdo cada vez que volvía de un viaje de negocios. Me cocinabas gachas. Cocinas muy bien. Siempre me ha gustado. Oh. Después de ser un niño mimado durante 5 años. Aparte de los banquetes de estado. ¿Que no sé cocinar? La charla seguía. Y ni siquiera tuve fuerzas para responder. Le tiré el teléfono al hombre que estaba a mi lado sin darle importancia. ¿De quién es la decisión? Ascher me abrazó. Y su cálido pecho se apretó contra mí. Mis exmaridos. Apenas podía mantener los ojos abiertos. Tenía tanto sueño que quería volver a dormirme. Un rugido sordo llegó del otro lado del teléfono. Fue claro y penetrante. Ascher. ¿Quién te permitió tocarla? ¡Qué fastidio! Murmuré y me acurruqué en los brazos de Ascher, insatisfecha. Me froté contra él. Después de unos segundos. Todo estaba en silencio. El hombre me dio una suave palmadita en la espalda. Duérmete. Jocelyn. Seguía sin poder dormir bien. Eran como las 4 o 5 de la mañana. La puerta del ático estaba destrozada. Ascher y yo nos levantamos de la cama. Al abrir la puerta, nos enfrentamos al aspecto ebrio e irritable de Héctor. La policía lo frenaba por ambos lados. Pero Héctor era como un caballo salvaje que se había soltado de las riendas y se abalanzó sobre mí frenéticamente. Jocelyn. Estamos a mano. Puedo darte todo en la familia, Héctor. En el futuro, solo te perteneceré a ti. Y no habrá otras mujeres. ¿De acuerdo? Llevamos 3 años casados. No creo que puedas dejarme ir tan rápido. Debes de sentir algo por mí en tu corazón, ¿verdad? Fruncí el ceño mientras escuchaba y bostecé una y otra vez. Héctor. Deja de volverte loco. Me obligué a mirarlo y le dije, ¿no sería mejor dejarnos el uno al otro con lo que nos queda de dignidad? No. Héctor gritó sin control. Jocelyn. Lo lamento mucho. Por favor. Mientras hablaba, extendió la mano para tomar la mía. Pero Ascher de repente le dio un puñetazo. Esta vez, le dio a Héctor justo en la cara. Héctor. ¿Puedes tener un poco de respeto por ti mismo? Ascher ya no lo soportaba. Eres adicto a las infidelidades, y aún tienes el valor de volver y pedir una reconciliación. Cuando te acostabas con esas mujeres. ¿Por qué no pensaste en Jocelyn? Ahora has entrado en razón. ¿A quién intentas disgustar? A Ascher. Héctor reaccionó lentamente. Y sus ojos se llenaron de ira. Es por tu culpa. Tocaste a Jocelyn. ¿Quién te dio las agallas? Quería pelear. Pero estaba borracho y no pudo con Ascher. Al final. La familia de Héctor lo recogió en la comisaría temprano por la mañana. Y yo me vi obligado a permanecer despierto y ocuparme de todos los asuntos antes de irme. La madre de Héctor me llamó. Su mirada suspirante se posó en mí, Ascher y Jocelyn. ¿De verdad Héctor no tiene ninguna posibilidad? Ya sabe que está equivocado y definitivamente no volverá a cometer el mismo error en el futuro. Negué con la cabeza y le pregunté a cambio, tía, ¿perdonarías al tío Héctor por hacer trampa? Hubo un largo silencio. La madre de Héctor me dio la respuesta. Héctor empezó a atormentarme. Estaba en todas partes. Ascher estaba muy enojado. Pero últimamente estaba ocupado con un proyecto y no podía vigilarme todo el tiempo. Solo podía llegar a casa del trabajo todos los días y seguir insultando a Héctor conmigo. Mientras pintaba a una modelo desnuda, volví a ver al hombre familiar.
Y me quedé casi paralizado. ¿Te vas a ir sola o llamo a seguridad? Ni siquiera lo miré. Jocelyn, ¿no necesitas una modelo desnuda? Tengo buena figura y no te cobraré. Héctor me miró con humildad. El pincel en mi mano se detuvo un instante. Y miré al hombre frente a mí con ojos fríos. Héctor. ¿No lo entiendes? Para mí. Ya no eres más que basura. El rostro del hombre palideció aún más. Su cuerpo, que había pasado por un mes de tormentos, estaba demacrado. Y las ojeras bajo sus ojos eran aún más pronunciadas. Dio 2 pasos hacia mí. Sus pasos eran vacilantes. Jocelyn, ¿podemos empezar de nuevo? Tú olvidas mi pasado. Y yo olvidaré ese tiempo entre tú y Ascher. Claramente éramos una pareja enamorada antes. También sabes que lo fue en el pasado. Tomé el pincel de nuevo y delineé la forma general con trazos firmes y firmes. Héctor. A menos que el tiempo pueda volver atrás. De lo contrario, es absolutamente imposible para nosotros. Mi vida estuvo tranquila por un tiempo. Ascher acababa de terminar un proyecto y me llevó con entusiasmo al extranjero. Dijo que eran vacaciones y una cita. Pero en realidad, le preocupaba que Héctor se quedara cerca de mí. La vida tranquila era muy relajante. En una tarde cálida y soleada. Me acurruqué en una mecedora y disfruté del sol. Era la voz de la madre de Héctor al otro lado del teléfono. Héctor acaba de despertar y ha insistido en verte. Este hombre tiene un problema serio. Estaba loco por coleccionar maneras de viajar en el tiempo. Al final, no sé qué charlatán escuchó. Y condujo su coche tan rápido que el motor explotó. Se estrelló contra un árbol con el coche. Por suerte el coche tenía un buen coeficiente de seguridad. Por lo demás, no volvería al pasado. Sino que reencarnaría. Pero tampoco era mucho mejor. Sus piernas resultaron gravemente heridas. Se decía que no podría caminar con normalidad como antes, ni siquiera con tratamiento. Sin embargo, el hijo mayor de la familia Héctor sufrió un accidente. Las acciones de la empresa se desplomaron en tan solo medio mes. Y la vida futura de Héctor. No solo tendrá que afrontar el dolor físico, sino también toda clase de asuntos triviales de la familia Héctor. Lo cual será suficiente para torturarlo. Y yo. Entre él y yo. Jocelyn. Mis palabras fueron interrumpidas. Y era la voz de Héctor. Soñé contigo cuando estaba en coma. Soñé con el día que nos casamos. Y sonreíste y dijiste, me lo hice a mí. Su voz se fue ahogando poco a poco. Caballo y doloroso. Guardé silencio un buen rato. Sin saber qué responder. Después de tanto tiempo. Oí a Héctor decir, no te molestaré más, Jocelyn. Espero que seas feliz. Abrí la boca. Y al final, solo sonreí levemente y respondí. Gracias. Después de colgar el teléfono, Ascher, que estaba en la habitación, ya había traído un plato de bocadillos. Di un pequeño mordisco y entrecerré los ojos con satisfacción. Buena artesanía. Por supuesto. El año antes de tu regreso a China, me inscribí específicamente en una clase para aprenderlo. Ascher levantó la cabeza con orgullo. Su rostro estaba lleno de expectativas de elogio. Lo felicité con naturalidad y le di un suave golpecito en la barbilla a Ascher con la mano. Así que, ¿por qué has estado enamorado de mí en secreto durante tantos años? No era un amor secreto. Ascher me tomó la mano. Jocelyn, escúchame, Jocelyn. Estabas borracho la noche antes de irte al extranjero. Y te confesé mi amor. Me quedé atónito. En trance. Me pareció regresar a aquella ignorancia de los 18 años. Ascher aún era un poco tímido en su juventud, y no le gustaba socializar. Probablemente la única persona con la que tenía una buena relación era yo. Pero en aquel entonces era bastante popular y siempre tenía un grupo de gente a mi alrededor. La mayor parte del tiempo, Ascher solo podía sentarse lejos. Y su mirada se posaba en mí de vez en cuando.
Estaba borracho y me desplomé la noche antes de irme al extranjero. Al final, lo recordé vagamente. Me apoyé en un chico alto y delgado. Su temperatura corporal era muy alta. Y se sentaba erguido. Como un estudiante modelo con modales perfectos. Lo molesté por aburrimiento. Ascher. Mi hermana se va. ¿Me extrañarás? Sí. El joven respondió con firmeza. No recuerdo qué murmuré. Pero después. Mis amigos me lo dijeron. Ese día. Ascher me llevó a casa. Vagamente. Sentí un labio cálido y fino rozarme la frente. Dijo. Jocelyn. Espérame a que crezca. Quiero acompañarte siempre y contemplar la luna brillante. Ascher me tocó suavemente la mejilla. Recuperé el sentido y lo miré. No lo recuerdo con claridad. Todo estaba fragmentado. Aunque lo recordara. Lo consideré algo dicho casualmente en mi juventud. No se puede confiar en las promesas hechas durante un amor profundo. ¿Y quién guardaría en su corazón una palabra dicha casualmente? No importa. Te lo diré otra vez. Ascher sonrió cálidamente. Jocelyn. Quiero ser tu novio oficial. Depende de tu desempeño. Mi hermana es muy cruel. Sí. Solo tienes que acostumbrarte.